En este video vamos a hablar acerca de la quinta trompeta y también la sexta trompeta. Se llaman ayes porque las personas van a sufrir mucho durante estas plagas. Lamentablemente no van a confiar en el Señor y van a continuar en sus caminos perversos. También vamos a hablar acerca de los dos testigos del libro de Apocalipsis. Tienen una identidad muy interesante. Empecemos. En este video vamos a continuar nuestro estudio acerca de la quinta trompeta. Ya hemos visto que en capítulo 9, versículo 1, la caída de una estrella del cielo a la tierra es una referencia de la caída de Satanás en el pasado. En Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, vimos que Satanás quería ser Dios y por lo tanto se rebeló contra Dios. Él empezó a pecar, rechazó al Señor y después engañó a un tercer de la población de los ángeles que siguieron a él, y después ellos eran demonios, o como dice en el Nuevo Testamento también, espíritus inmundos. En capítulo 9 también dice que en el presente Satanás recibió una llave y abrió el pozo del abismo y hubo tinieblas en el mundo. Necesitamos saber que Satanás no es el rey del infierno. Necesita recibir autoridad para hacer lo que hace, porque Dios tiene control sobre todo y Satanás no tiene poder. La Biblia nunca dice que Satanás está en el infierno. Dice que es como un león rugiente en el mundo tratando de engañar las personas. Pero en este momento, durante la quinta trompeta, cuando él recibe la llave, él abre el pozo y por lo tanto hay langostas que salen para atacar a las personas. Pero no son langostas normales. Este texto usa la palabra langosta para hablar acerca de las fuerzas de los demonios que vinieron al mundo para atacar a las personas. Versículos 3 a 6 nos dice que del abismo salieron langostas con el poder de escorpiones que atormentaron a las personas sin el sello de Dios en sus frentes para 5 meses. Durante este tiempo muchas personas van a tener el deseo para morir, pero no van a tener la capacidad para morir porque los demonios van a atormentar a las personas. La descripción de las langostas en versículos 7 y 10 explica que son muy fuertes, muy inteligentes y muy destructivas. El rey de las langostas era el ángel del abismo. En hebreo su nombre es Abadón, que significa destructor. Y en el griego se llama Apolión, también significa destructor. En otras palabras, el líder de este ataque era un demonio. Y por lo tanto las personas van a sufrir mucho. Esta plaga era la primera ay, y 2 ayes más iban a venir en el futuro. También esta plaga es evocadora de la 8ª plaga en Egipto. También en Joel capítulos 1 a 2 habla acerca de una plaga así. Pero va a ser una plaga que causa mucha destrucción y mucho dolor en el mundo. Pero las personas todavía no van a querer seguir al Señor porque prefieren sus caminos perversos en vez de buscar a Jesucristo. La sexta trompeta en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 a 21. El texto dice: El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes
y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Y al resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. En este texto podemos ver la sexta trompeta. Otra vez Dios está juzgando al mundo porque las personas en el mundo no quieren conocerle, están rechazando sus caminos y por lo tanto Dios está juzgando el mundo. Ya hemos visto que la quinta trompeta era un ay. La sexta trompeta es otro ay. Y vamos a ver que la séptima trompeta es otro ay. Usa la palabra ay para estas plagas porque son plagas que causan mucha destrucción en el mundo. En este texto empieza el evento en el cielo. Dice la Biblia que una voz salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. En el tabernáculo y después en el templo tuvieron altares para adorar al Señor y sacrificar al Señor. En el cielo existe un altar y es el altar donde Jesús ofreció su sangre cuando Él derramó su sangre para nosotros y representa la salvación que viene de Jesús. También Jesús es el juez verdadero y en este texto está mandando muchas plagas al mundo para atacar a los que no aceptan a Él como el Señor. Dice la Biblia que el sexto ángel fue al mundo para liberar los cuatro ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. Es un río que existe en Irak y en este texto se mira cómo son ángeles que se rebelaron contra al Señor y ahora son demonios y tienen una misión. La misión es atacar al mundo y los que no conocen a Dios. En los libros de Pedro dijo que hay ángeles que ya están atados. Y se mira como los ángeles en este texto son algunos de los ángeles atados por un pecado que cometieron contra el Señor en el pasado. Pero en este momento el Señor permite a los cuatro ángeles para salir del río Éufrates para atacar el mundo. Dice la Biblia que los cuatro ángeles mataron un tercer de la población del mundo por una plaga de fuego, humo y azufre, y tenían un ejército de 200 millones. Es una referencia a los demonios que atacan a las personas en el mundo. Son los soldados que siguen a los cuatro ángeles. Es una destrucción que va a afectar todo el mundo porque un tercer de la población va a morir durante las plagas que vienen con estos demonios. También dice la Biblia que los caballos del ejército tuvieron poder como serpientes,
probablemente se refiere a su poder demoníaco y su capacidad para engañar a las personas. Un título de Satanás es serpiente, y por lo tanto menciona serpientes en este texto para identificar los caballos de ejército con las fuerzas del diablo. También muchas personas, en vez de buscar al Señor durante estos momentos, van a rechazar al Señor otra vez, porque son personas engañadas. Lamentablemente, los residentes del mundo no se arrepintieron después las plagas. Dice la Biblia que continuaron su inmoralidad y su adoración de los dioses falsos. El texto explica que los ídolos no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar, son dioses falsos. Pero hay muchas personas que quieren adorar los dioses falsos en vez del único Dios que existe. En capítulo 10, versículos 1 a 11, podemos ver un ángel y un librito. Vamos a leer este texto. Dice Juan: y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo, diciendo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este texto nos explica que del cielo descendió un ángel poderoso envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, un rostro como el sol y pies como columnas de fuego. Tiene un rostro como el sol porque estaba en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba con Dios, dice la Biblia que su cara empezó a brillar porque estaba en la presencia del Señor. Y por lo tanto, el ángel que tiene un rostro como el sol significa que estaba en la presencia del Señor. Este ángel probablemente es Gabriel. Solamente hay 2 ángeles mencionados por nombre en la Biblia. Gabriel, que significa que Dios es fuerte, es el significado de su nombre, y Miguel, que significa ¿quién es como Dios? La respuesta es nadie.
Yo digo que solamente hay 2 ángeles mencionados en la Escritura porque Satanás no es el nombre del diablo. Solamente tenemos los títulos del diablo en la Biblia. No tenemos su nombre verdadero. Diablo no es su nombre. Tampoco Satanás. Satanás significa adversario. Tampoco Lucifer, porque habla acerca de la manera que estaba sirviendo al Señor antes que pecó. Era un ángel de luz, porque estaba en la presencia del Señor. Pero no es su nombre. Es una explicación de la manera que estaba sirviendo al Señor. También podemos ver acerca de este ángel, que probablemente es Gabriel, que él tuvo pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra, para explicar que el ángel era enorme y tuvo un librito en su mano. El librito contenía algunas profecías, y son profecías que en el futuro Juan va a declarar en el libro de Apocalipsis. Dice este capítulo también que cuando el ángel gritó, sonaron los 7 truenos. Juan estaba listo para escribir lo que los truenos dijeron, pero el ángel le dirigió para no escribir este mensaje. Por lo tanto, no sabemos lo que los truenos declararon, pero en la Escritura tenemos exactamente lo que necesitamos. Si hay un mensaje que no tenemos en la Biblia, significa que no necesitamos este mensaje, porque la Biblia contiene todas las enseñanzas que necesitamos tener para leer, para entender la palabra de Dios y también entender su voluntad para nosotros. El ángel juró por Dios y declaró que la 7ª trompeta iba a sonar pronto y el misterio de Dios iba a ser cumplido exactamente como el Señor profetizó por sus profetas. El misterio de Dios es que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y reinará para siempre. Es la razón por la cual Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En el pasado Dios usó los profetas, pero en el presente Dios habla por su Hijo Jesús, porque Jesús es mejor y mayor que los profetas, y ya sabemos que Dios ha revelado su misterio. El misterio es que tiene un Hijo que se llama Jesús, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. También podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamando entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Habla acerca del misterio de Dios, que Jesús se encarnó y fue vindicado en el Espíritu, y Él recibe toda la gloria porque es Dios. También en Apocalipsis capítulo 10 podemos ver que el ángel dirigió a Juan para comer el librito, y era dulce en su boca, pero amargo en su estómago. El significado de esta acción es que Dios dio un mensaje a Juan para declarar, y era un mensaje doloroso para todo el mundo. También en capítulo 11, versículo 1 a versículo 14, el texto habla acerca de los 2 testigos. Dice la Biblia: me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo,
No lo midas porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella misma hora hubo un gran terremoto, a la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. He aquí, el tercer ay viene pronto. En versículos 1 a 2, Juan fue dirigido para medir el templo de Dios y el altar. Las naciones iban a tener autoridad para hollar la ciudad santa, en otras palabras, Jerusalén, para 42 meses. En otras palabras, 3 años y medio. En este momento, en Jerusalén no existe un templo, porque en el año 70 los romanos destruyeron el templo. En el futuro declara este texto que en Jerusalén van a tener un templo otra vez. Pero para muchos meses las naciones van a tener control de Jerusalén, porque los israelitas no van a tener control durante este tiempo de 3 años y medio. Durante este tiempo, 2 testigos vestidos de cilicio recibieron autoridad para profetizar para 1260 días. En otras palabras, 3 años y medio. Hay muchas opiniones acerca de la identidad de los 2 testigos, pero probablemente son Moisés y Elías los que representaron la ley y los profetas. Moisés representa la ley porque Dios dio la ley por la mano de Moisés, y Elías representa los profetas. La ley y los profetas es una manera para hablar acerca del Antiguo Testamento. Estos profetas tienen el poder para convertir el agua en sangre. Moisés convirtió el agua en sangre durante la primera plaga contra Egipto. También tienen el poder para decir que el mundo no va a tener lluvia. Y es algo que Elías hizo durante su tiempo como profeta, durante el reino de Acab, el rey de Israel.
También Moisés y Elías aparecieron a Jesús cuando se transfiguró. Por lo tanto, probablemente, Moisés y Elías son los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Dice la Biblia que son dos olivos y dos candelabros, siervos de Dios que posible representan los mártires. Y en el futuro dice la Biblia que ellos van a dar sus vidas para la causa de Jesucristo también. Dice la Biblia que tuvieron poder para juzgar a los que tratan de dañarles con fuego que sale de sus bocas y con la capacidad para hacer una sequía. Las personas, aunque pueden ver que los dos testigos vienen de Dios, no van a escuchar su mensaje y van a tratar a destruir los dos testigos. También explica versículos 7 y 8 que la bestia del abismo, una referencia al anticristo, mató a los dos testigos en una ciudad que simbólicamente era Sodoma y Egipto. Es una referencia a Jerusalén por la rebeldía que iba a existir allí. Y sabemos eso porque dice que esta ciudad es la ciudad donde Jesús fue crucificado. Y en este momento hay mucha rebeldía en Jerusalén por las personas que no quieren escuchar el mensaje del Señor. Por 3 días y medio, las naciones dejaron sus cuerpos donde murieron y se regocijaron por su victoria temporánea sobre ellos. Pero explica versículos 11 a 12 que en el tercer día Dios restauró la vida de los dos testigos y ascendieron al cielo. En aquella misma hora un gran terremoto destruyó 1/10 parte de la ciudad y 7,000 personas murieron. Los que no murieron glorificaron al Señor Dios del cielo. Este texto explica que aunque hay muchas personas que quieren atacar los seguidores de Dios, no tendrán victoria sobre los creyentes. Jesús dijo que la muerte no tiene victoria sobre los creyentes porque Jesús es la resurrección y la vida, y los que confían en Él tienen la vida eterna. Juan explicó que este evento era el segundo ay, y el tercer ay iba a venir pronto. Es la 7ª trompeta, y en el futuro vamos a hablar acerca de la última trompeta del libro de Apocalipsis. Lo que vimos en este video es que aunque las personas en el mundo entienden que Dios es el único Dios, todavía no quieren caminar con Él y por lo tanto Dios manda muchas plagas al mundo para juzgar a las personas que rechazan a Él como el Señor. También vimos que Moisés y Elías son los testigos del libro de Apocalipsis probablemente. Y es muy interesante porque tienen una misión para declarar la palabra del Señor y también juzgar al mundo también. Pero otra vez, las personas no quieren escuchar el mensaje y por lo tanto sufren más y más y más por su rebeldía.